secretario de Gobierno. Muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias al señor magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia, por la invitación para estar con todas y todos ustedes. La verdad es que en lo personal es un gran honor el poder platicarles pues la estructura, el concepto del modelo de gestión que estamos realizando interinstitucionalmente en el Estado de Querétaro para llevar a cabo la justicia acusatoria y oral en materia penal de acuerdo a los mandatos de la Constitución. También me da mucho gusto y agradecerle muy particularmente también la deferencia para que en esta organización de esta segunda sesión de la red pues se me abra el espacio para poderles compartir el modelo, y saludo al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. También me da mucho gusto saludar al licenciado Román Ortega González, director de Justicia Estatal y Relaciones Internacionales de la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. También les agradezco mucho su asistencia y el honor que me hacen de estar aquí con los magistrados presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ciudad de México, Nayarit, Durango, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Chihuahua, y a las representaciones de Veracruz, Nuevo León, a todas las magistradas, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de aquí de nuestro estado, a todos ustedes. Lo que yo voy a tratar de transmitirles es lo que es el proyecto Cosmos, que comenzó más o menos a integrarse, a diseñarse por agosto del 2015, justo cuando faltaban más o menos un par de meses para que iniciara la administración del gobernador Francisco Domínguez Cervera. Para ese entonces, para agosto del 2015, en el Estado ya había un modelo implementado en materia de justicia penal, de acuerdo a la reforma constitucional. Ese modelo incluso había tenido ya un par de variaciones y se había implementado en 15 de los 18 municipios que integran la entidad. Esos 15 municipios más o menos tienen una correspondencia del 30-35% en el número de operadores, en la incidencia delictiva, pero también en la población. Los municipios, 3 en los que faltaba la integración, ya prácticamente al final, en la rayita, representaban el 65% de la incidencia, de los operadores y de la población. Y esos 3 municipios integran el primer distrito judicial, y ese primer distrito judicial pues obviamente es toda la zona conurbada de la capital. 3 municipios con la más alta complejidad y densidad poblacional, los temas económicos, todo lo que ustedes ya conocen respecto de lo que implica el desarrollo económico, la evolución en materia de desarrollo social, pero también la gran presión en términos de demandas sociales, en términos de servicios y en términos de las fortalezas institucionales que requiere la ciudadanía para poder resolver sus demandas. Entonces, en ese tiempo se diseña el modelo Cosmos. ¿Qué es Cosmos? Cosmos, si quisiéramos hacer una especie de definición, Cosmos es un modelo de gestión interinstitucional en su momento para implementar, después operar
y en estos momentos ya para evaluar la justicia penal acusatoria oral en el estado de Querétaro conforme a los cánones constitucionales. Este modelo fue diseñado por operadores de todas las instituciones participantes del estado de Querétaro. Obviamente hubo visitas, hubo una recopilación de la experiencia de nuestra propia praxis en el estado y fuimos y visitamos las mejores prácticas a nivel nacional y también internacional. Atrás del diseño del modelo Cosmos existe evidentemente un referente, tanto conceptual, que tiene que ver con un modelo de Estado, como también una metodología. En este sentido, la magistrada Mariela Ponce, en un evento que habrá más tarde, hará la presentación de un libro y más cercano hacia la actividad del Poder Judicial, hará el planteamiento en ese tema, supongo yo, respecto de todo lo que es el aparato ideológico, toda la visión de Estado que existe en el sistema acusatorio. En el caso del modelo, evidentemente no dejamos de lado el aparato ideológico, el aparato conceptual de lo que es el Estado. Hablamos de que el modelo tiene que dar respuesta al Estado de Derecho. Y estos serían, en términos concretos, las grandes características de cómo visualizamos un Estado de Derecho. Esencial, la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial. Nosotros entendemos y asumimos que el Poder Judicial es el eje sobre el que gira el sistema acusatorio de justicia penal. Y que el gran impulsador, el gran promotor del proceso, pues es evidentemente la Fiscalía, la Procuración de Justicia, con otra serie de operadores que deben de estar articulados institucionalmente. Y nuestro enfoque es la seguridad humana. Cuando hablamos de la palabra seguridad, inmediatamente tenemos la referencia y la asociación mental al concepto de seguridad pública que está definido en la Constitución en el artículo 21. El concepto de seguridad humana es un concepto establecido desde el año 94 por las Naciones Unidas, por la Oficina de la Prevención del Delito y Combate a las Drogas, y desde entonces hace un planteamiento en la década de los 90 en donde el concepto de seguridad debe de trasladarse de la función del Estado de tipo punitivo a un sistema en donde el centro de atención sean los ciudadanos y sus necesidades. Y por eso la seguridad humana no solamente habla del concepto policial, habla de la seguridad económica, la seguridad personal, la seguridad comunitaria, la seguridad en materia de salud, la seguridad en materia de desarrollo social. Estamos hablando, en esencia, de la gran tarea del Estado, la razón del por qué existe el Estado y por qué existen los gobiernos nombrados por los ciudadanos, para que haya una buena dirección y haya una mejor calidad de vida y mejora del desarrollo social. Este es el concepto que manejamos, pero no desde el punto de vista ideológico, sino porque este concepto nos da una serie de herramientas validadas internacionalmente para poder instrumentar una metodología que alinee a las instituciones más allá de quienes estén al frente y de quienes las operan. Estamos hablando de anteponer los bienes y los fines públicos a los intereses y fines personales, de sobreponer antes que otra cosa el interés ciudadano sobre los grupos vigentes.
Y ese es el sentido sobre el cual se diseña el modelo de gestión que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los objetivos de Cosmos desde que se diseñaron? Bueno, básicamente tres. Uno que tiene que ver con su visión, la misión propiamente y el alcance que buscamos. La visión es integrar una sola gestión interinstitucional. Esto es lo que distingue a Cosmos en términos operativos. Una sola gestión interinstitucional. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos vamos a hacer lo mismo? No. Cada quien va a hacer lo que le toca, pero sobre un concepto que es esencial y que maneja la Constitución en más de una docena de rubros. La estrategia de la coordinación. La Constitución habla de coordinación en materia, obviamente la más importante para todos, en materia fiscal, pero también habla de coordinación en materia educativa, en materia de salud, en materia de turismo, en atención a los derechos de los indígenas, de los niños, de los adolescentes, de las niñas. Bueno, el asunto es que no habla de coordinación en materia de justicia. Y el planteamiento metodológico que tenemos es hacer un modelo que traduzca la coordinación como estrategia constitucional, pero en materia de justicia penal. Y esa coordinación interinstitucional es, pues, a lo que da respuesta a nuestro modelo. La misión es, al final de cuentas, y en su momento así se plantea, y seguimos evolucionando, rediseñar las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, y de una buena vez incluimos al sistema penitenciario. No se puede hablar de justicia acusatoria oral si la propia Constitución, en la reforma, nos categoriza, además del juez de decisión, del juez de resolución, de los jueces también de ejecución. Entonces también se incluyó el sistema penitenciario dentro de todo el bagaje, todo el sistema, la constelación institucional de la justicia acusatoria y oral. ¿A dónde pretendemos llegar? Pues pretendemos llegar, dado la ideología que sustenta el sistema acusatorio penal, pretendemos llegar a que mediante diversas herramientas tecnológicas se favorezca la solución de conflictos por los medios alternativos. Y no solamente en las fiscalías, no solamente en los poderes judiciales, sino desde el momento en que se genera. Ahorita voy a abundar un poquito más respecto de esto. Bueno, ¿cómo está armado Cosmos? Cosmos, de entrada, tiene tres ejes estratégicos, y estos tres ejes estratégicos son importantes porque son los que articulan la misión, la visión y digamos que la disposición de cada una de las instituciones para poder trabajar de modo coordinado. Estos tres ejes son, primero, la normatividad, que nos va a definir el deber ser. Todos los operadores interinstitucionales deben de conocer la normatividad. Cuando me refiero a normatividad, no estoy hablando de la Constitución, de los 10 artículos que se reformaron en junio de aquel viejísimo año 2008, que ya no nos da opción a decir que la nueva justicia, ya, eso ya de nuevo ya está muy gastado. Me estoy refiriendo sobre todo a la instrumentación operativa, porque asumimos que si la justicia fuese un concepto abstracto, con muchos enfoques y con muchas definiciones teóricas, la injusticia es una realidad, la injusticia es un acto, y la peor injusticia es la que no se corrige pudiendo hacerla y la que no se previene
pudiendo hacerlo. En este sentido, con mucha frecuencia los jueces, los magistrados, realizan una función correctiva en todos los procesos que tienen de una concepción de justicia. Y le tocará al resto de los operadores del Estado prever sobre esos casos que no vuelva a suceder, en la medida de lo posible. El otro eje es que todas las instituciones construyeron una formación profesional básica única. Pero quiero ser preciso en esto. Estamos hablando de una formación profesional acerca del modelo, no de las competencias legales que cada función tiene. Es muy distinto la formación profesional de un juez que la de un fiscal. Pero si hablamos de un modelo, entonces tenemos que utilizar el mismo lenguaje, el mismo deber ser y la misma mística, el mismo entendimiento. Y eso entonces nos va a generar un saber hacer. Y por último, el tercer eje, porque esta es la gran herramienta por la cual validamos la operación de coordinación, es un sistema informático único. El deber ser, la actitud y la verificación de que nadie haga lo que no le toca hacer. Y este sistema informático único es lo que nos estandariza el saber. Yo hago siempre la broma que después de que se crea el sistema y que los policías pueden tomar la denuncia de delitos de robo con autor desconocido en el mismo lugar de los hechos a las víctimas, una vez que utilizan el sistema, el software creado por jóvenes queretanos, de pronto y por arte de magia, nuestros policías municipales eliminaron las faltas de ortografía, lo cual nos da mucho gusto, y ese es el mejor curso de ortografía que hemos tenido en la historia de este estado a los policías municipales. Ya después alguien me aclaró, no, es que tienen un corrector estas cosas. Este es el concepto. El acuerdo interinstitucional implica una voluntad política. Sin eso no hay modelo. El gran acuerdo interinstitucional es la voluntad política. ¿De quién? Del Ejecutivo. Pues sí, pero también del Legislativo, también del Poder Judicial, también de los órganos constitucionales autónomos, también de los operadores medios y por supuesto de los operadores directos, los que atienden al ciudadano. Dado este gran acuerdo, el primer producto es una norma jurídica que nos va a dejar en claro el deber hacer. Vamos a tener una comprensión para que todos hablemos lo mismo, y ese hablar lo mismo es muy importante. ¿Por qué? Porque si reflexionamos un poquito, o al menos eso fue lo que nosotros entendimos, cuando hablamos del sistema de justicia penal, hablamos de policías que desde la Constitución tienen la obligación de investigar bajo la conducción del Ministerio Público. Hablamos de los ministerios públicos o fiscalías, hablamos de una figura como medio rara que tiene nivel de autoridad, pero además también es sujeto procesal, llamado UMECAS, y que cada quien lo conceptualiza y lo opera como, pues ya no sé si es como Dios nos da a entender o como debe de ser. Si son policías que se ponen a cuidar gente, o son promotores de la reinserción, o son criminólogos que utilizan a los pobres procesados, imputados como conejillos de indias de sus grandes teorías. Lo que tenemos institucionalmente, al menos hablo de nosotros, de Querétaro, era una gran torre de Babel.
y ustedes saben lo que es la Torre de Babel. Un gran edificio que no se pudo culminar por la soberbia humana. Y la soberbia fue castigada con que cada quien hablara distinta lengua. No podemos tener una Torre de Babel en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no es un don, no es un bien de las instituciones, es un derecho de los ciudadanos, es una garantía en los tratados internacionales. Al menos en esta región 4 tenemos un tratado internacional, el artículo 8 dice que es una garantía de los ciudadanos la justicia. Si tenemos estos dos elementos, entonces lo que debemos de buscar con el modelo de gestión es que todos los operadores, todos, se comporten de la manera en que fue diseñado. Y para esto tenemos que evaluar, tenemos que medir, y por eso hoy nuestro modelo es de evaluación de la operación. Más o menos estas es las etapas que hemos llevado. En el primero, en agosto, fue cuando se dio el diseño. En octubre fue cuando comenzó la actual administración del señor gobernador. El 30 de mayo arrancó el modelo, su operación, y de mayo del 16 hasta la fecha llevamos 3 años de operación, 3 años de práctica conforme a este diseño. Lo que nos encontramos en otros momentos fue que si con todo lo que he comentado el centro de atención son los ciudadanos, y en materia penal hay 2 ciudadanos que forzosamente tenemos que atender, uno el imputado y otro la víctima, el asunto de la actuación de la autoridad es que este ciudadano iba y venía a ver su trámite primero con el fiscal o con el policía o con el representante jurídico, iba y venía. Era un tema de muchos caminos para el mismo ciudadano respecto del mismo tema y los mismos derechos. Y si habláramos del otro ciudadano, que es el imputado, iba y venía. Iba y venía. Muchos caminos, el mismo derecho, el mismo proceso. Incluso hasta con una traducción materializada. Cuando el señor ciudadano iba aquí, el expediente era SC, diagonal 23, diagonal 99. Pero si iba acá, el expediente era 232, diagonal 2000. Y si iba acá, pues era otro. Y a donde fuera tenía que hacer su propia identificación. Él, pero se seguía llamando Juan Martín Granados Torres. El modelo de gestión nos permite ver esta conceptualización. Víctima y ofendido, imputado, son ciudadanos. Ellos son el centro de atención. La justicia acusatoria penal tiene un modelo, un sustrato ideológico de justicia restaurativa. Se pondera la solución del caso, la reparación del daño, no la punición del Estado. No abundo porque pues todos ustedes son expertos en el tema. Y entonces de lo que tratamos aquí de plantear es que la víctima y el imputado, los dos señores tienen algo en común, que son sus derechos humanos. Y el sistema de justicia lo que hace es tutelar derechos humanos. Y los derechos humanos son de las personas y los garantes son las autoridades. ¿Cuál es? La que le toque. Entonces, al revés, si hablamos de acceso a la justicia, el señor policía, en su función de primer respondiente, tiene que tener muy claro en qué consiste el derecho humano de acceso a la justicia en el tramo de proteger a la víctima, tomarle su denuncia
y hacer su protocolo de primer respondiente con eficiencia y eficacia, porque lo que ahí registre, lo que ahí realice, le va a dar un conocimiento al juzgador en las salas de audiencias, objetivo, verificable, científico. Sí, nada más que cuando pasa con el señor fiscal le va a tener que garantizar el mismo acceso a la justicia, preguntando, determinando medidas de protección, solicitando al juez las cautelares, etc. Y si hablamos de otro derecho humano, bueno, pues hablemos de atención integral, si hablamos de certeza jurídica, en fin. El señor policía que detiene a un imputado, a una persona probable, tiene que respetarle la presunción de inocencia, tiene que darle un trato digno. Y lo mismo tiene que hacer el fiscal. Y después el defensor, y después el MECA, y por supuesto el juez. Es decir, el señor, la señora, son los dueños de su derecho humano. Y los operadores son los representantes de las instituciones que, según el artículo 1 constitucional, deben de garantizar, proteger, promover. Y si ustedes me preguntan, y además eso ya es criterio de la Corte, la palabra promover, pues se traduce en algo tan fácil como esto: haz lo que tengas que hacer cuando lo debas de hacer para que los derechos humanos se vuelvan realidad en el caso que tienes enfrente. No hay mejor promoción que hacer las cosas. No hay mejor promoción que el ejemplo. Y cada servidor público de todo el sistema de justicia debe ser un ejemplo de protección, de garantía de los derechos humanos en materia de justicia penal de los ciudadanos. Por esto, entonces, además de los tres ejes que transversalizan a las instituciones, nosotros creamos modelos de operación. Estos modelos de operación les llamamos modelos, dado el enfoque sistémico que utilizamos. De hecho, en términos ortodoxos, el enfoque sistémico nos obligaría a que el lenguaje correcto fuera que a cada uno de estos modelos les deberíamos de llamar subsistemas del gran sistema de justicia llamado Cosmos. Sin embargo, para efectos de entendimiento y utilizando este lenguaje común, nos permitimos hacer una pequeñita variación. ¿Por qué utilizamos el término modelo? Porque modelo no es otra cosa, si lo tomamos desde la definición de las matemáticas. Modelo no es otra cosa sino la descripción de operaciones, la descripción de un fenómeno en términos conceptuales, que permite su entendimiento, que permite su operación y su validación. Entonces, por eso les llamamos modelos, y pues yo a ustedes les pido su comprensión en ese sentido para que podamos manejar el mismo concepto como lo hacemos en términos del modelo de gestión. Y entonces tenemos un modelo de operación policial, por su acrónimo MOP. Tenemos un modelo de procuración de justicia, por su acrónimo modelo de atención diferenciada de la demanda. Ahorita lo platico muy rápido. Un modelo de justicia alternativa, el modelo de UMECAS, el modelo del sistema penitenciario, el modelo de procesos judiciales, el modelo de defensa penal, el modelo de atención a la víctima. Todos ellos circulan a partir de los tres ejes que les comenté, y cada uno tiene su diferencia específica que está mandatada en la Constitución. Cada modelo tiene también que cumplir con un derecho humano o un conjunto de derechos humanos mandatado en la Constitución. ¿Por qué está acá justicia para adolescentes? Porque es un sistema completito, solo que lo que cambia es el sujeto de protección.
que es el adolescente. Nosotros planteamos estos que llamamos axiomas cosmos, que todos tenemos en claro, que todos debemos de manejarlo. Y pues dicen así, digo, es como nuestro decálogo, ¿no? La denuncia es la primera manifestación del derecho a acceso a la justicia. Por lo tanto, la denuncia es fundamental. Y por lo tanto, tenemos que hacer una promoción de la denuncia. Aunque esto implique más carpetas de investigación y aunque esto implique que el INEGI, espero que no esté nadie del INEGI porque siempre me peleo con ellos, aunque esto implique que el INEGI diga que nos creció la delincuencia. No, nos creció la denuncia y nos creció la información, pero también el saber del hecho delictivo en las calles. Y esto está permitiendo que las policías y la fiscalía sean mucho más eficientes. Y al ser más eficiente, pues se nota en las calles. Lamentablemente también se nota en una correlación directa en las audiencias en los tribunales. Pero lo que la gente necesita es que se le diga la verdad, no que por no registrar carpetas aparezcamos en los periódicos como estados con baja delincuencia. En estos 3 años se ha mantenido, respecto del 29 de mayo del 16, un estándar del 40% de más registros respecto de esa fecha de carpetas de investigación. Es decir, dicho en otros términos, traemos un 40% de impacto a la cifra negra en materia delictiva. Y bueno, pues el 2 es, las denuncias se deben de atender no en razón del tipo de delito, sino del tipo de pedimento que está haciendo el ofendido. A veces, y de acuerdo al modelo, ahorita lo preciso un poquito más, el ciudadano lo que quiere es que se le atienda rápidamente. No quiere que le pidan tantos papeles, ni que le pidan 2 testigos, ni el certificado de propiedad, no, lo que quiere es denunciar. Y eso es todo. Entonces, hay que centrarse, nos centramos pues en las peticiones de los ofendidos. Y bueno, todo lo demás que está aquí, hasta temas como la máxima protección y la protección integral de los adolescentes son directamente proporcionales. Si yo logro ver como operador de justicia que la máxima protección la voy a alcanzar cuando esa protección sea integral, es decir, si se involucran más entidades del Estado, pues entonces voy a cumplir con esta garantía que tienen los adolescentes en conflicto con la ley. En la evolución de Cosmos, el primer organismo que fue creado por la administración anterior fue en el año 2010. Ahí comenzó la operación del primer modelo de justicia en estos municipios que les comenté. Era una comisión para implementar la reforma penal y la modernización de la justicia. A mí me parece que terminológicamente esto era una cuestión equivocada, porque la justicia acusatoria penal no es una modernización, es que es otra justicia. Modernizar es hacer más nuevo, mejorar lo que está, pero cuando estás jugando fútbol, soccer, y de pronto te dicen, ahora el partido ya no es de soccer, ahora es de fútbol americano, pues hasta las capacidades, las visiones tienen que cambiar. No es el mismo juego con más reglas, es que esto es otro juego. Y entenderlo es la primer gran necesidad del operador.
Porque cuando no lo entendemos, entonces asumimos etiquetamientos como que la carpeta de investigación es lo mismo que la averiguación previa. Yo me encontré casos lamentables, perdón, pero quiero hacer el énfasis, donde un magistrado ordenó la reposición del procedimiento porque no se hizo la inspección judicial de cierto objeto. Pues como si la prueba se le presenta al juez, ¿no? Y así, ya para no meterme en problemas, no estoy precisamente. Después vino un segundo movimiento del órgano encargado de la gestión en el 2015, después el 2017, ya participamos nosotros y la necesidad fue tener un espacio para poder trabajar el modelo y poder comenzar el 30 de mayo. Después en el 17 y ahora en el 3 de octubre del 18 se crea la Comisión de Evaluación para el Sistema de Justicia Acusatoria. Es decir, ya no estamos hablando de implementación, se supone que ya todos estamos trabajando sobre lo mismo desde nuestras trincheras y ahora lo que tenemos que revisar es si lo estamos haciendo bien, qué calidad nos falta y cuáles son las áreas de oportunidad. Y tenemos un plan estratégico que nos da trazabilidad hasta el 2023. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿por qué el 2023? Lo que pasa es que al terminar esta administración vamos a llevar 5 años de operación, más 2 años y medio de la siguiente administración. Creemos que las instituciones, los responsables de las instituciones, en ese momento podrán corregir, modificar, fortalecer o hacer la gestión que requieran para que el modelo siga siendo, en la perspectiva que tenemos, un garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de justicia penal. Y este es el complemento o la visión de nuestro plan estratégico. El plan estratégico lo diseñaron todas las instituciones. Se crea la Comisión para la Evaluación mediante la ley. ¿Y por qué lo importante? Porque hasta antes de este momento el diseño y el trabajo estaba dependiendo de la voluntad de los titulares. Una vez que se pone en ley, se vuelve obligatorio, se vuelve forzoso. Y se define en el mismo plan, aceptado por todas las instituciones participantes, 4 objetivos de coordinación. Asumimos que la coordinación no es sentarse un día, ponerse de acuerdo y volver a trabajar. Asumimos que la coordinación, cuando existe, es una manera permanente y cotidiana de hacer las cosas, porque ya hay un entendimiento original. No hay necesidad de volverse a sentar para acordar cómo trabajar. Ya está diseñado el sistema informático, están diseñadas las normas, está diseñada la capacitación. Ahora hay que hacerlo. Y lo que tenemos que hacer al sentarnos es evaluar si está saliendo bien o no. Pero la coordinación no son juntas. La coordinación no son sesiones de tomas de decisiones. La coordinación es el trabajo cotidiano, el de todos los días, una vez que se diseñó y se acordó originariamente. Y entonces, sobre los objetivos de coordinación, todos los operadores establecieron un objetivo único: fortalecer la institución en materia penal. 2. Promover la integridad, es decir, combate a la corrupción. 3. Todos los modelos y el propio sistema se debe de medir, incluyendo a los ciudadanos. 4. Todo el modelo debe de generar una pedagogía. Tenemos que aprender de nuestra práctica, porque hoy tenemos un sistema informático, tal vez el mejor,
que nos genera miles, millones de bytes por día. Pero la información no es saber. Una cosa es tener información y otra cosa es saber. Y lo que necesitamos como operadores en el modelo estratégico es saber qué está pasando con cada institución, qué está pasando con el modelo sistémico, qué está pasando con cada uno de los derechos que son responsabilidad de los operadores. Y en eso estamos trabajando, porque saberlo implica también una serie de metodologías de campo, una serie de herramientas metodológicas, matemáticas, en fin, que se tienen que aplicar. Y lo que nosotros llamamos objetivos de colaboración. Estos objetivos se dan anualmente. Aquí sí se tienen que sentar las instituciones. Tiene que haber un gran acuerdo para poder cumplir los objetivos de coordinación. Revisar el marco jurídico. No el estructural, el básico, la Constitución, el Código Nacional, si se requiere igual, para eso hay representaciones, para eso existen estas uniones, estas grandes alianzas entre pares, como es esta red. Lo mismo existe en Procuración de Justicia, en el sistema penitenciario, en fin. Lo único que no existe son redes de secretarios de gobierno, no sé por qué. Tenemos mala fama. Esto es básico. No es que la Fiscalía se meta con el Poder Judicial, o el Poder Judicial le permita la Comisión de Derechos Humanos. No, es que es un gran acuerdo para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para no crecer asimétricamente? Uno de los grandes problemas que encontramos es la absoluta y total asimetría institucional. Muy buena Fiscalía y pobre Poder Judicial. Un Poder Judicial portentoso, imponente, y las policías, cero. Sí, pero ¿cómo va a resolver ese Poder Judicial portentoso una justicia de calidad, un juicio justo, si los señores policías no preguntan, no investigan lo que tienen que hacer? ¿Cómo darle simetría? ¿Cómo darle la garantía de igualdad procesal al ciudadano si el fiscal tiene muchas capacitaciones y el defensor oficio ni edificio? Entonces, uno de los grandes temas es que no hay que permitir que por esta vía se vaya la simetría institucional. Y por último, algo que es forzoso y necesario. Si no nos evaluamos, no sabemos para dónde vamos. Eso es natural. Y entonces, ya con todo este planteamiento, tenemos estos objetivos de los ejes estratégicos. Tenemos un combo donde hay un coordinador y ese coordinador habla con todos los jurídicos, son las subcomisiones de carácter técnico y esas subcomisiones están trabajando con esta trazabilidad al 2023. Y bueno, pues tenemos normatividades pendientes, tenemos algunas necesidades de actualización, en eso se está trabajando. Por ejemplo, normas técnicas. Tenemos que trabajar, y estamos en ese momento trabajando en una norma técnica respecto del uso de las videocámaras. Porque ahí hay un derecho fundamental que tenemos que proteger. Y no es que no lo hayamos querido hacer, lo que pasa es que es altamente complejo. De hecho, es una temática que se ha discutido en Europa por los tribunales de derechos humanos y está muy complicado. Pero lo tenemos que hacer. La de tecnologías. Si yo quisiera usar una alegoría visual de cómo funciona el sistema de tecnologías, pues cuando hablé con el ingeniero Pedro Roscuento, que es quien maneja y coordina todo el combo institucional, decía, oye, pues yo algún día escuché que el internet era una supercarretera, pues ¿por qué no le ponemos así, supercarretera, no? Y entonces comenzamos
con la denuncia en unas tabletas, y la verdad se me olvidó pedir una tableta, ¿verdad? Para que todo el mundo la viera. Las tabletas son estas, las tablets de 4,000 pesos. Lo importante es lo que traen ahí, que es el software creado por los jóvenes queretanos, que hace que cuando se está tomando una denuncia haya un fiscal que no es de atención temprana, sino nosotros le llamamos fiscal de decisión, y ese fiscal de decisión está supervisando qué se pregunta en línea. Cuando el policía le da enter, es porque el fiscal ya le asignó el número único de carpeta. Y ese un número único se llama así porque es el único número que va a seguir persistiendo en cualquiera de las instituciones hasta que termine. Entonces, cuando se da de alta, cuando el policía le da enter, es porque ya hay un expediente formal llamado carpeta de investigación. Y en automático esa información sube a una nube que se encuentra en el centro de comando de nuestro estado, y en esa nube los policías de investigación, los policías estatales empiezan a hacer su respectivo trabajo. Análisis contextual, análisis de hechos delictivos. Y puede ser que la información del número de una placa en una carpeta, dado el comportamiento delictivo, nos genere un hit, como ha estado sucediendo. Se sube la placa y tarde que temprano regresan, y pues ya nada más se les espera. El último creo que fue unos, aquí les dicen talacheros, no sé ustedes si tengan esa malos visitantes, son los que dejan los carros en banquitos, ¿no? Se llevan las llantas. Pero bueno, sucedió así, ¿sí? Ya lo único que hizo la policía entre municipio y estado fue pues esperar, y cuando fueron detenidos, pues sí, traían la cajuela llena de llantas robadas. Entonces, así funciona nuestro sistema informático. Conecta, cada operador tiene su propia condición de seguridad, nadie puede ver lo de los demás. No solamente es por un tema de tecnología, es un tema conceptual. La independencia del Poder Judicial, la autonomía de la Fiscalía y las competencias legales de los órganos del Ejecutivo no se trastocan. Eso está diseñado en la ley que crea la Comisión para la Evaluación. De hecho, en esa ley no hay ninguna estructura orgánica, nadie preside, nadie es vocal, es una mesa redonda. Si no, no hay forma de que se respete la independencia del Poder Judicial, la soberanía del Legislativo, la autonomía de la Fiscalía, de la Comisión de Derechos Humanos y evidentemente de las instituciones que tienen competencia legal. La subcomisión de capacitación, este fue el eje que más trabajo nos costó. Ustedes dirán que no era el eje de tecnología, ese fue el que más dinero costó. Pero en términos de trabajo, este es el más complicado. ¿Por qué? Porque cada institución quería la capacitación de su especialización y era muy complicado el poder plantear que hay cosas antes que aprender, que desarrollar para poder aplicar un modelo como este. Y entonces pues se hizo toda este diseño, este estudio, y finalmente logramos encontrar este asunto. Si nuestro planteamiento es que el centro de actuación de toda autoridad es el ciudadano, lo primero que tenemos que generar en cada uno de los operadores, sea del nivel que sea y de la función que sea, es capacidad de atención al usuario. Y esto no es un tema conceptual. Esto no se logra con cursos de abstracción. Esto es una habilidad. Hasta saber escuchar. Esto es una habilidad. Esto
no puede haber un trasfondo ideológico de justicia restaurativa si los operadores del sistema de justicia acusatoria oral solamente están pensando en el Estado castigador. Tiene que haber un sustento, una actitud nata en cada operador para generar una visión de que lo que sea posible legalmente se debe de arreglar. Porque ese es el sustento de la justicia acusatoria oral, la justicia restaurativa, la que privilegia a la víctima y su daño sobre el Estado y su poder sancionador. Y pues evidentemente, si hablamos de un modelo interinstitucional, pues tenemos que generar en los operadores habilidades de trabajo en equipo. Y todo esto son habilidades, más que conceptos. Son este lenguaje y esta normatividad de la que hablé hace rato. Y este es un ejemplo. Esto ya sería, digamos que, como los temas que se ven en esto, estamos en estos momentos en el proceso de que estos contenidos se vuelvan una especialidad. Después de la especialidad ya queda la base acordada sobre ciertos contenidos que cada instituto, que cada centro de capacitación tendrá que trabajar, pero ya dentro de su propia especialización, jueces, defensores, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero nada más poner un ejemplo. Todos sabemos del famoso protocolo de primer respondiente. Cuando uno revisa el protocolo de primer respondiente, que además sirve para acreditar a los policías y darles un certificado, y si no tienen el certificado los despiden, porque es una de las 7 competencias, etcétera, etcétera, pues resulta que cuando uno ve los contenidos del primer respondiente, todo está diseñado para hacer peritos a los policías, porque se asume que el perito es un policía científico. Eso tiene también muy molestos a los peritos, pero también nadie les preguntó. Un policía es un policía y un perito es un perito, aquí todos lo saben. Bueno, yo estoy cansado de preguntarle a los policías, oiga, y cuando usted va al lugar de los hechos, ¿cuántas veces aplica el protocolo del primer respondiente del 1 hasta el 10? Es decir, cuando ya hace su levantamiento, su embalaje y entrega su registro. No, si yo nada más llego y pongo la tira amarilla que dice no pase. Oiga, ¿y los demás? No, pues para eso está el fiscal, para eso están los peritos, para eso está el policía de investigación. Ok. Y otro policía y lo mismo, y otro policía y lo mismo, y otro policía y lo mismo. Y por eso yo siempre caigo gordo, porque soy muy preguntón. Entonces, pues, ¿cómo es posible que haya un protocolo nacional del primer respondiente? Yo sé que me puedo ganar una acusación por esto, pero ¿cómo es posible que puede haber un protocolo del primer respondiente obligatorio por el cual se le corta el ejercicio profesional a mucha gente? Y el policía no hace ahí lo que tiene que hacer y que necesita el juez en las audiencias. ¿Qué es lo que necesita hacer un policía antes de ser perito? Preguntar, 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 preguntar y preguntar y volver a preguntar. Oiga, ¿hubo testigos? No. Oiga, y la persona que estaba ahí al que le dio la primera información no quiso decir su nombre. Y sus datos de localización no quiso tampoco. Y cuando uno revisa los contenidos de capacitación, resulta que nuestros señores policías no tienen ni una sola hora de algo que tenga que ver con entrevistas.
pues así estamos. Pero la justicia de calidad depende de que en el lugar de los hechos las cosas se hagan bien, porque existe un principio rector de la prueba. Bueno, varios, pero nada más les digo dos que ustedes conocen mejor que yo y nada más los digo para, ahora sí que, para que no crean que les estoy echando chorro. 1, mismidad. 2, objetividad. Los policías no son peritos, ni lo serán. Pero sí son dueños de la investigación según el artículo 21 constitucional, bajo la conducción del Ministerio Público. Pero no tienen habilidades, tienen obligaciones y por esas obligaciones se están yendo a la calle muchos, lo cual también es una gran injusticia social. Bueno, pues hablando de eso, lo que hacemos nosotros en Cosmos es que los señores entiendan que el primer respondiente en el modelo Cosmos tiene que ver con esto. Los señores son policías de proximidad o policías preventivos. Ese es un tema de seguridad. En algún otro momento, si hubiese la oportunidad, platicaríamos de ese concepto. Pero el señor policía, ante la evidencia de un hecho posiblemente delictuoso, yo siempre les digo para que se me animen, son como Clark Kent y Superman. Ven un hecho posiblemente delictuoso, es decir, ven que anda por ahí el Guasón o ya saben, el Joker, ¿no? Y entonces se transforma y se convierte en el agente de la justicia. Un policía, en su carácter de primer respondiente, es un agente de la justicia. Y eso lo tiene que entender. Deja de ser policía para convertirse en agente de la justicia. Y como agente de la justicia, pues tiene que hacer bien las cosas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la mayor certeza que requiere un ciudadano de la actuación del Estado. Por eso se habla del juicio justo. El modelo de atención a víctimas, nosotros nos encontramos con un problema que seguramente ustedes también tendrán, y es cómo le hacemos para combinar el 20 constitucional con la Ley General de Víctimas. No, bastante, digamos, aspiracional, poco institucional, porque además se genera una estratosfera institucional que yo creo que no va a haber presupuesto. Pero ¿cómo le hacemos para que sí se pueda cumplir el derecho fundamental de atención? Pues nos fuimos a este enfoque que está situado sobre todo en las ciencias de salud, en el enfoque de los medioambientalistas, y entonces tradujimos algo más o menos de esta manera. La víctima de delito será atendida en los términos de la Constitución, y cualquier cosa que implique una atención subsecuente, necesaria y posterior, entonces entra el sistema estatal de protección de víctimas. Y ahí es en donde se da el enfoque ecológico, en razón de su propio contexto, de sus propias necesidades y de su propio círculo de realidad. MASC se llama así porque es medios alternativos de solución de conflictos y controversias. Nosotros planteamos la controversia cuando existe una autoridad intermedia, y básicamente es que haya una carpeta de investigación. Y estamos en el proceso, ¿recuerdan la parte del alcance? Estamos en el proceso de impactar sobre los conflictos, pero con un modelo que estamos desarrollando de policías que tengan facultades y capacidades de operación de justicia cotidiana.
Básicamente el modelo es el que más acude a la concepción teórica del sistema de justicia acusatorio. Nos vamos sobre el acceso a la justicia y creamos una propia metodología. Se le preguntó a muchas de las víctimas en un trabajo de campo qué esperaban de la justicia penal y coincidentemente todos querían tres de estas cosas. Uno, quiero que se pudra en la cárcel. Se pudra en la cárcel. Dos, quiero que me paguen. Pero eso de pagar era pagar, o sea, 100, 200, 300%. Y cuatro, no, a mí no me interesa que esté en la cárcel, tampoco me interesa su cochino dinero. Bueno, y entonces, a mí que me venga a pedir perdón. Y de rodillas. Y bueno, pues si nosotros vemos la Ley Nacional de Medios Alternativos, el artículo 4º, primera fracción, dice que se rige por el principio de voluntariedad, y entonces el operador le dice, ¿usted se quiere arreglar? No. ¿Usted se quiere arreglar? No. Perfecto, no hay condiciones, vámonos. Sí, nada más que para esto ya el señor Ministerio Público le dio recurso de alzada, es decir, lo mandó a los medios alternativos y los medios alternativos se lo regresaron 3 meses después, y ahora el Ministerio Público tiene un problema. ¿Cómo judicializo esto? ¿Qué hicimos? Dado esta metodología, todos los operadores, cuando es legalmente posible, son promotores de la justicia alternativa. Con una sola condición: sí, es voluntaria el sometimiento al mecanismo, pero esa voluntariedad tiene que ver con un ejercicio de elección, con una libertad, y la libertad, para que se ejerza, tiene que estar bien informada. Entonces todos los promotores le van diciendo al ciudadano las conveniencias de que la justicia se quede entre sus manos y no en un tercero. Y hasta ahora está funcionando. Casi el 80% de los asuntos remitidos se han resuelto por el modelo MAX. La Defensoría Penal Pública, pues es el modelo que realmente menos tenemos un impacto en términos de diseño, pero pues como el director del Instituto de la Defensoría no se iba a quedar atrás, entonces se diseñó esto. Se diseñó lo que nosotros llamamos como la defensa penal subrogada. ¿Esto qué significa? Que fue el mecanismo por el cual los colegios, los docentes le entraron al sistema, al modelo, se les ofreció capacitación, esencialmente técnicas de litigación, se los puedo confesar a ustedes. Ellos aprendieron del modelo, lo practican e incluso lo defienden. ¿Y qué hacemos? Pues como evidentemente los recursos del Estado no se pueden dar a los particulares, se hizo un contrato, y una vez que aprueban el curso, solamente a los que aprueban y con un seguimiento y evaluación de los defensores penales públicos oficiales, se les da un caso real de acuerdo a sus dimensiones, con una supervisión para que lo puedan llevar. Así, digamos, cumplen con su compromiso de capacitación. Llevamos más de un centenar de abogados defensores entrenados. Ustedes me dirán, ¿y eso es suficiente? Pues prácticamente impactamos ya al 70% de los defensores que se dedican a esto, y de esos llevamos una docena, si no mal recuerdo, de abogados subrogados, en el entendido de que ese defensor está realizando la función del Estado. Por eso la supervisión de un defensor penal público, con todo un procedimiento, con toda una metodología, con un checklist para estar reportando, para garantizarle a esa persona la defensa penal de calidad, técnica y adecuada. Y los UMECAS, estamos buscando que no sean, bueno, ya
dejaron de ser policías que, como ellos mismos decían, le ponían campana a la gente para estarla siguiendo por todos lados. Estamos utilizando la tecnología. ¿Por qué utilizar la tecnología en este operador? Porque estos operadores, en muchos modelos hemos visto, y además aquí lo vivimos, que estos operadores resuelven toda su problemática diciéndole a la gente que vaya a firmar cada 15 días, cada mes. El asunto es que la gente va una vez cada 6 meses y firma seis veces. No sé a través de qué metodología, pero ahí se ponen de acuerdo. Entonces, lo que hicimos es que, utilizando la tecnología, hay kioscos en determinados puntos de la ciudad, del estado, y el señor llega, se registra su fotografía, se registra su huella, y entonces no hay manera de que, como decía cierto director, con un Sor Juanita firme en una sola visitada 6 veces. Con las tabletas, los supervisores hacen visitas domiciliarias y no hay manera de que nos engañen. Las tabletas tienen georreferencia, tienen capacidad de fotografía, de grabación de audio, de video, entonces están supervisados. Debemos decir que tenemos el mayor número de personas con incumplimiento. Siempre nos reclaman mucho eso, ustedes son los peores porque tienen más incumplimientos, y yo lo que digo es no, pues al revés, es que sí están supervisando y por eso nos estamos dando cuenta cuando la gente no cumple. El asunto de UMECAS es fundamental para este fenómeno que se llama, no la puerta giratoria, pero sí la reincidencia. Gracias al análisis de la información proporcionada por UMECAS, nos hemos podido encontrar que hay sujetos que no deberían de estar en la calle. El modelo de procuración de justicia, este es un modelo institucional, este es de la institución, pero de su modelo se toma una parte que es una subcomisión para operar Cosmos. No sé si me haya dado a entender. Sí. Procuración de justicia tiene su propia manera de trabajar, su propio modelo institucional, pero en la convergencia que hay con Cosmos existe la subcomisión que opera el modelo de atención diferenciada de la demanda. Y básicamente es esto. ¿Qué es la demanda 1? La demanda 1 son los robos con autor desconocido. ¿Cuánto es el porcentaje de esto cuando se hizo el estudio y al comenzar? 48%. ¿Estamos en los estándares internacionales? Sí. ¿En los nacionales? También. Demanda 2. Todos aquellos asuntos que tienen que ver potencialmente con un medio alternativo de solución de conflictos. 27%. 48 y 27 son 75%. Si nosotros entendemos que nuestros operadores realicen habilidades, les damos tecnología, les damos instrumentos para resolver el 75% de la atención inmediata, pues entonces ya le dimos tiempo para que atienda su otra función, que es la de investigar, la de conducir la investigación. Los D3, esto mi trabajo nos costó, son las mismas unidades especializadas, homicidios, delitos sexuales, secuestros. Ahí lo que se tuvo que hacer e invertir es las capacitaciones para que se entendiera el nuevo modelo de justicia y lo que nosotros llamamos D4, que ya está en proceso de extinción, ya les digo por qué, son algo que sucede mucho en Querétaro. Somos impresionantemente adictos a los juegos mecánicos, este juego que se llama de carritos chocones. Tenemos 5 vialidades y en todas tenemos laminazos. Entonces, cuando dividimos el número de carpetas, pues eran robos, medios alternativos, delitos graves y laminazos.
Si fuéramos a otro estado y utilizáramos la misma metodología, seguramente habría 6 demandas, o 2, o 3. Aquí solamente son 4. Y este es el proceso. Una vez que el señor fiscal decisor revisa de qué está hablando, de qué se trata la demanda del ciudadano, opera vía la informática a los que tienen que participar. Y una vez que son activados, ya no pueden decir que no saben. Tienen que hacer sus respectivos protocolos, su respectiva operación y sus respectivos resultados. Obviamente en el modelo pues hay una serie de elementos. Nosotros les quiero compartir que aquí en los hechos de tránsito y utilizando la ley de instituciones de seguro, si no mal recuerdo el artículo 4, la ley dice que los señores ajustadores son los que deben de determinar causa y monto. Entonces les dijimos pues cumpla con la ley, porque no vamos a estarle metiendo presión al Poder Judicial por un laminazo de 15,000 pesos. Pero además hay medios alternativos. Y claro, ¿para qué les digo que casi tuve manifestación de los señores ajustadores y todo lo demás? Pero como hay una ley de instituciones de seguros, hay un medio alternativo, etcétera, etcétera, pues ya nada más nos queda creo que un solo ajustador que no está de acuerdo. ¿Saben cuánto se bajó de carga? El 20%. No es que no se atiendan, no es que no se dé justicia, pero no es la justicia de los jueces. Más cuando existe el señor que tiene la responsabilidad legal de pagar. Y nos ahorramos un 45%, 43% de trabajo de servicios periciales. Porque el señor pagaba hasta que servicios periciales decidiera. Y ya que decidía, no, es que el señor perito pues, no tiene la decisión legal hasta que el fiscal determine. Ya que determinaba, pues no estoy de acuerdo, me voy a ir con el juez. Y luego, no, pues señor juez, al fin que hay la justicia federal. Y luego, no, pues usted tampoco, pues, también hay un tribunal. Y algunos, con esto de los tratados internacionales, ya le andan buscando hasta ir a la Corte Interamericana. Entonces, pues colorín colorado. Los hechos de tránsito, solamente daño culposo con resultado de daños materiales, son un tema de los medios alternativos. ¿Es parte del modelo de gestión? Sí. Y bueno, pues yo de esto siempre les doy la vuelta a platicar, porque más ahorita con ustedes. Pero el modelo de gestión judicial es, al final de cuentas, la fiesta por la cual, desde que empezó a trabajar el policía, se fue preparando todo el festival. Todo tiene una razón de ser y es llegar a las audiencias con los jueces con la mejor preparación, la mejor calidad. Y los jueces nos deben de entregar la mejor capacidad de decisión con la mayor calidad de justicia. Sean jueces de control, de juicio o de ejecución. Entonces el modelo es un modelo de administración de la carga de trabajo que se sustenta en la capacitación concreta de desarrollar una habilidad, la más grande de todas las habilidades del sistema acusatorio, que es la toma de decisiones.
y no se pueden tomar decisiones si no se sabe derecho sustantivo, derecho objetivo, teoría, constitución, derechos humanos y el modelo. El modelo de gestión judicial lo que hace es privilegiar y antes que otra cosa promover la capacidad de decisiones en los jueces y en los operadores de justicia. Les decía que nosotros incluimos el sistema penitenciario, básicamente es el respeto a los derechos humanos. En el sistema penitenciario concentramos todos los derechos humanos en uno solo, que es el de la dignidad. Y la dignidad es, en términos del sistema penitenciario, estancia y trato digno. Es decir, el mejor trato y las mejores condiciones de estancia para la persona en razón de su carácter de persona. Digamos que nos está yendo bien. Tenemos en estos momentos reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el primer lugar en el mejor modelo de operación, junto con el estado de Guanajuato, que apenas lo logramos alcanzar, porque Guanajuato creo que ya llevaba como el pentapichichi en ese tema, y este es el primer año que lo alcanzamos. Y este último modelo que les decía que es linealmente proporcional. Si los operadores de justicia quieren cumplir con la máxima protección, pues entonces van a tener que vincular a todo el aparato estatal para que esa máxima protección vaya subiendo de áreas de atención, de áreas de protección, de cuidado, y entonces lograr la protección integral, los dos derechos fundamentales de todo adolescente en conflicto con la ley. Si no se involucra a los corresponsables del desarrollo social en la materia penal, pues entonces solamente vamos a tener esos dos enunciados pues como enunciados aspiracionales que estamos trabajando. Igual la tecnología es: yo soy operador de justicia, sí, pues fíjate que ya te avisé que este muchacho, este adolescente necesita atención en temas de adicciones, temas de la familia, etcétera, etcétera. Es corresponsable, es linealmente impactante. A modo de conclusión, por ley, Cosmos es el único sistema de justicia en el país que garantiza la coordinación y la evaluación. La comisión de evaluación está integrada por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, la Defensoría de Derechos Humanos y, como invitado, el Sistema Estatal Anticorrupción. Si recuerdan, una de las primeras láminas era la concepción del Estado de Derecho. Bueno, pues si no hay transparencia y rendición de cuentas, no hay Estado de Derecho. Hemos logrado la coordinación en materia de justicia. Y vuelvo a repetir, si revisamos la Constitución, hay una docena de temas donde la Constitución utiliza la palabra coordinación. La más sentida, la coordinación fiscal. La más popular, como el ajonjolí, la coordinación en materia de seguridad. Pero ustedes pueden revisar la Constitución del primer artículo hasta el último de los transitorios y no existe la palabra coordinación en materia de justicia, ni justicia penal acusatoria. Nosotros lo que estamos planteando en nuestro modelo es esa estrategia constitucional. Lo que menos íbamos a hacer es que nuestro modelo se saliera de la Constitución, ¿verdad? Capaz que el Poder Judicial nos pone como campeones. Entonces,
Eso es lo que estamos haciendo. Estos son nuestros ejes. El eje, todas las instituciones han trabajado en el marco jurídico, en el deber ser. Tenemos 151 normativas, comenzando con 2 reformas constitucionales, hasta manuales de procedimiento, protocolos y las normas técnicas que les he comentado en estos 3 años. Nuestro modelo impacta a 7,000 operadores. En tema de desarrollo informático tenemos 51 módulos de desarrollo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es el que opera a toda una organización, a UMECAS, a Fiscalía, a periciales. Ese es un módulo. Y en cuanto a la capacitación, pues nos hemos enfocado muy específicamente en estos primeros 3 años en el tema de la capacitación policial, que es no porque sea lo más sentido, sino es lo que nos da muchos mejores resultados en el tema de combatir la impunidad y en el tema de la seguridad. Nos han visitado para conocer nuestro modelo, pues desde la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, la Unidad de Apoyo para el Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal, ILL, algo así, de la Embajada de Estados Unidos, el mismo USAID, la Dirección de Tecnologías. Este estudio, en donde participan sobre todo instituciones y organismos ciudadanos, nos califica como el primer lugar en materia de justicia penal, en el cumplimiento regulatorio y en el respeto de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de que en un congreso mundial donde se presentaron las mejores prácticas en términos de tecnología para resolver problemas de la ciudadanía, Cosmos fuera una de esas 17 mejores prácticas a nivel mundial, 50 países participantes, desde Arabia, Noruega, Sudamérica, Europa. Y bueno, pues en los últimos 2 años, como ya lo comentó Sergio Valleres, por 2 años consecutivos, dada la metodología de México Evalúa, se ha considerado, sobre todo por el tema de la coordinación, sustentado en estos 3 ejes, a Cosmos como el modelo que tiene estas condiciones de operación para asegurar la coordinación en materia de justicia penal. Sé que me extendí, discúlpenme mucho, pero pues me dijeron que tenía que explicar. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Querétaro, orgullo de México.